Mi linda familia Osana, buena noche. Que el Señor te bendiga. Estoy aquí encerrado en la oscuridad, la verdad es que no veo nada hacia afuera, nada. Y tengo prácticamente solo la luz de la computadora y del celular. Y a un lado mío está el Santísimo. Ese sí, está con su lucecita hermosa. A un ladito, aquí tengo una preciosa imagen en madera de San Francisco de Asís. Y al otro ladito, la enorme imagen de Jesús crucificado. Y siento paz aquí en esta ermita, en este silencio. Y no me siento solo. Bueno, y menos aún ahora contigo, que me acompañas y que el Espíritu Santo nos ilumine. Quiero contarte una historia. La historia de Elías, el profeta. No sé, siento que tiene mucho que ver conmigo. Primera de Reyes 19:4 dice: Elías caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la muerte y se dijo: ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Estaba desilusionado. Este Elías era un hombre realmente de Dios. Elías significa Yahvé es mi Dios. Yahvé es mi Dios. Junto con Moisés es considerado el gran profeta, tanto que en la transfiguración, en el Tabor, Mateo 17, ahí estaba Elías, el gran profeta. Al principio, en la Biblia, en el libro de los Reyes, vemos a Elías valiente, victorioso. Es impresionante este hombre. Desafió al rey vendido, pues se vendió a los reyes tentado por Jezabel, una bruja, perdón la expresión. Hizo llover fuego del cielo, hizo detener la lluvia durante 3 años. Era tremendo. Había pasado mucho tiempo trabajando incansablemente por la obra del Señor. Eso fue más o menos en el siglo IX a.C. Y el rey Acab hizo lo malo, porque dejó que entraran los dioses paganos, que entrara Baal, y se acabaron los profetas del Dios verdadero. Y Elías retó a los 450 profetas de Baal, y tanto que terminó cortándoles la cabeza. Y él quedó, primero pues que cortó la cabeza a estos sacerdotes paganos, pero él había quedado solo porque Jezabel había mandado matar también a todos los sacerdotes, a los profetas del Dios verdadero. Y después Jezabel había amenazado a Elías de que lo iba a mandar a matar por todo lo que había hecho. Y él era un hombre valiente, tremenda la valentía de Elías. Pero vemos en este pequeño versículo que he leído, Elías estaba destruido, destrozado, ya no quería vivir, le agarró el cansancio, había luchado porque el Dios verdadero fuera amado, pero su pueblo se había alejado y ya estaba hastiado. Y sin siquiera consultarle a Dios, decidió huir al desierto. En un principio Elías había ido a refugiarse allí para salvar la vida porque Jezabel le quería matar, pero luego de un día de camino se sentó bajo un árbol y clamó a Dios para que le quite la vida. Está sufriendo, está triste, está débil, tiene un padecimiento que le afecta todo, hasta su cuerpo. Está angustiado porque había luchado por Dios, pero se sentía temeroso y cansado. Aquí viene una cosa hermosa. Dios, ¿cómo actúa ante esta tristeza de Elías? Envía un ángel para que cuidara sus necesidades físicas, dejándole descansar, y le dio alimento. Solo lo despertó para que comiera. Dios sabía que su cuerpo estaba agotado y necesitaba recuperar sus energías. Y he aquí que luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas y una vasija de agua. Comió y bebió y se durmió nuevamente.
Primera de Reyes 19, 5, 6. Luego Elías caminó por el desierto por 40 días. Parece que deambulaba sin rumbo fijo. Desde que huyó de las amenazas de Jezabel, Elías en ningún momento pidió consejo a Dios, como que se alejó de Dios, lo sintió ausente. Tampoco pidió refugio en Dios. Sin embargo, Dios es paciente con sus criaturas, Dios tiene paciencia y nos cuida. Y esa tristeza se parece mucho a las tristezas que a veces nos dan nosotros, se parece a ese deambular de Elías por el desierto, escondiéndose cuando tenemos miedo, cuando entramos en oscuridades. Luego Elías llegó al Horeb, se metió en una cueva y esa tristeza fue llevando al profeta a aislarse cada día más, buscando cobijo donde no debía. De estar caminando sin rumbo por el desierto, terminó escondiéndose en la oscuridad de una cueva. Pero Dios lo acompañó durante todo ese trayecto, no lo dejó solo y tampoco lo juzgó, tampoco le reprochó. Dios entendía la situación de su siervo y lo alentó más de una vez, a pesar de que Elías no le buscaba. Dios siempre fue cuidadoso y tierno en el trato con Elías. Con suavidad lo ayudó a que apartara su mirada de los problemas y de su miseria y le pusiera a él, a Dios, en el primer puesto. Dios usó preguntas que Elías, así para que Elías saliera de su encierro y pudiera sincerarse, confesarle qué era lo que realmente le estaba angustiando. Es así que finalmente el profeta le responde esto, mira, este es el secreto, Primera de Reyes 19:10, sí. Dice, he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él sufría porque Dios no era amado. Lo diría de otra manera, creo que lo decía Francisco de Asís, porque el amor no es amado. El problema de Elías era que había caído en una gran crisis de fe, de desesperanza. Dudó desde un primer momento de que Dios pudiera protegerlo contra las amenazas de Jezabel. Y también dudó de la soberanía de Dios. Y le preocupaba ser el único profeta que había quedado en todo Israel para defender su causa. A él se le olvidó que Dios es Dios y que con él o sin él Dios podía defender su causa. Dios podía hacerlo. Se angustiaba porque creía que el que iba a perder era Dios y que Dios estaba vencido, pero se había olvidado que él era débil, pero Dios no. Dios en su eterna misericordia comprendía ese sentimiento de fracaso que sentía Elías, aunque sabía bien que venía de una mala concepción de Dios, que no era así. Dios le ordenó que saliera de la cueva donde estaba metido, rechazando la manera en que eligió protegerse y esconderse para mostrarle que Dios mismo debía ser el único refugio, que el refugio es Él. Es lo que nos pasa a nosotros tantas veces. Nos abrigamos, nos refugiamos en tantas cosas sin sentido y nos olvidamos que Dios es nuestro todo, que Dios es nuestro refugio, que Él es quien tiene la última palabra. Y eso que le pasó a Elías nos pasa tanto a nosotros. Antes de que Elías saliera de la cueva, hubo unos eventos importantes, los cuales 3 de ellos eran espectaculares. Un poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Tras el viento, un terremoto, y tras el terremoto, un fuego, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En los 3 ruidosos eventos no estaba Dios, pero Elías se dio cuenta que solo en esa suave brisa estaba Dios, estaba su presencia. Las personas que aman al Señor se enteran que no es en el brillo, que no es en los aplausos, que no es en tanta gente que nos alaba donde encontramos a Dios.
sino en el silencio, sino en la suavidad, en la caricia, en una suave brisa. Elías tenía que aprender que Dios trabaja principalmente a través de su palabra, de su presencia, de la silenciosa Eucaristía, y que ahí debemos nosotros refugiarnos y buscar nuestro abrigo. Debemos permanecer en Dios, buscarle a Él. No es deambular por el desierto, no es meternos en una cueva, no es meternos en el trabajo, no es meternos en los vicios. Es ir al desierto, sí, pero para escucharle a Dios, para preguntarle a Dios. Una vez que Elías salió de la cueva, Dios se presentó y le hizo la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:13. Pero la respuesta del profeta siguió siendo la misma, demostrando cuán arraigados estaban sus sentimientos de rechazo y de dolor. Seguía aferrándose al pensamiento equivocado para lidiar con su desilusión. Todavía no confiaba completamente en Dios. Dios, en cambio, le encomienda a Elías una nueva tarea, haciéndole entender que Él es soberano, que Dios es soberano, que Él está en control, que Él tiene el control aún en los momentos oscuros y desolados. El esfuerzo y trabajo del profeta no había sido en vano. De hecho, Elías no estaba solo como él pensaba, sino que Dios ya se había reservado 7,000 israelitas que no habían doblado sus rodillas a Baal. Primera de Reyes 19:18. La historia de Elías nos enseña que no es tanto en el lugar de la victoria donde descubrimos quién es verdaderamente Dios. Es en la soledad, cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las personas nos decepcionan y nos dejan solos, cuando descubrimos la soberanía de Dios y su fidelidad para con su pueblo. No es cuando estamos ganando todas las victorias, es cuando somos débiles, como dice Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esos momentos, cuando su misericordia se hace más presente en nuestras vidas, es ahí, en el dolor. Dios, con su amor, con su paciencia infinitas, siempre nos espera a que salgamos de nuestras cuevas para colocarnos en su presencia. Y cuando estamos en esas cuevas, Él nos sigue acompañando. Hay veces que los dolores, las situaciones difíciles nos encierran. Hay veces que en la oscuridad cerramos las puertas a Dios. Queremos buscarle en el alboroto. Él está en la suave brisa, en la caricia. Toca el corazón. Él es nuestro descanso. Debemos buscarle a Él. ¿Cuál es tu cueva? ¿Cuál es tu refugio? Cuando tienes miedo, cansancio, ¿a dónde vas a esconderte? Busquémosle a Él. Cristo, Cordero, digno eres tú. No sé, tengo la inquietud si debo salir al jardín. ¿Tú qué dices? ¿Apoyas que salga o que no salga? Levanta la mano. Ganó la mayoría. Que salga. No, parece que hay nada. Penumbra, mucha oscuridad. Yo te bendigo. Ya salí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén.
Gracias. Descansa en Él. Refúgiate en Él. Déjate abrazar y que la Virgen María también te acompañe. Un abrazo y gracias por tus oraciones y por tus bendiciones. Si el Señor lo permite, nos encontramos mañana. Hasta pronto. Chao. Oh, Cordero, digno eres tú. Gracias, Señor. Gracias por tu paz, por tu abrazo, por tu sanidad. Gracias porque estás aquí, en la puerta de la cueva, esperando a que salgamos y entras a invitarnos a salir. Cuidas de nosotros y nos das tu paz. Sigue sanando. Hay algunos de estos tus hijos, tus hijas, que están en su cueva. Bendice, Señor, bendice. Levanta, calma, sana, consuela. Gracias, Señor, por tu consuelo.